saludarte y agradecerte por tu compañía en esta transmisión. Queremos invitarte a que te puedas conectar con nosotros a través de los cantos, de las oraciones, de la reflexión. Si eres visita, te invitamos a conocernos y a permanecer cada domingo en contacto a las 12 del día. Queremos que este tiempo sea realmente un tiempo de crecimiento y de reflexión, como también de comunión entre los hermanos. Te damos la bienvenida con mucho cariño a la transmisión de la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, una comunidad para el bien de todas las personas. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Es el que vieron pasar, que vieron en él. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un niño escondido en su dolor, escapando de balas, lejos de su hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un hombre extenuado al caminar, triste en su mirar, solo y sin hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Trabajando, retenida ilegal por soñar un hogar. Era humana, era hermana. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Hicieron por mí. Fuimos hermanos, junto al niño y la mujer, junto al hombre caminamos a tu hogar, donde hay paz, donde tú estás.
entre ustedes estoy yo. adorar. No más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar,
Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso, libérenlo de las garras de los malvados. Hola, quiero invitarte a que podamos compartir juntos un momento reflexionando en la palabra del Señor. Esperamos que esta palabra nos ayude a todos a seguir en este maravilloso camino de discípulos del Señor. Esperamos que la disfrutes. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. «Me voy a pescar», dijo Simón Pedro. «Nos vamos contigo», contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. «Muchachos, ¿no tienen algo de comer?», les preguntó Jesús. «No», respondieron ellos. «Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo». Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. «Es el Señor», dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, «Es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Vengan a desayunar», les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres tú?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. He titulado este tema, esta reflexión el día de hoy, «Es el Señor». Esta declaración que realiza el discípulo amado al reconocer a Jesús resucitado, «Es el Señor». Quería compartir con ustedes, a mí me encanta esto, hermanos, de poder aprovechar esta oportunidad de las reflexiones para también dar algunos datos que nos ayuden en nuestros estudios personales de la Biblia, dar algunos tips, dar algunos datos que nos ayuden a crecer en el estudio de la Biblia. En ese sentido,
comentarles algunas cosas del Evangelio de Juan, ahora que nos vamos a sumergir en una de las narrativas del Evangelio. No da lo mismo leer una perícopa, un texto, una narrativa del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, absolutamente. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer esa diferenciación. Sabemos que Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos, tienen una estructura similar, tienen una forma parecida, en la cual, de acuerdo a los estudios bíblicos, Marcos habría sido el primero y de ahí se basan los otros dos. Por eso tienen un esquema muy parecido, cronológico, una estructura parecida. Cada uno también tiene sus componentes, pero más o menos se pueden ver de una manera similar. Por eso se llaman sinópticos, porque se ven de una misma óptica. Pero el Evangelio de Juan es completamente diferente. El Evangelio de Juan es el hermano distinto de la familia. Aquí hay 4 hermanos de los evangelios y Juan es el diferente. Los otros 3 son parecidos. Compartir algunos datos con ustedes para que tengamos en cuenta a la hora de leer un texto de Juan. Juan, como decía, tiene una estructura diferente a los otros 3 evangelios. Tiene una cronología diferente. Por ejemplo, los evangelios sinópticos sitúan la purificación del templo al final del evangelio, ¿cierto? Antes de la pasión de Cristo. Pero el evangelio de Juan, en el capítulo 2, ya dice que Jesús está en el templo sacando a los mercaderes que hacen negocio. Otro dato del evangelio de Juan es que en este evangelio Jesús es reconocido como Mesías al inicio. Si ustedes se dan cuenta, en los otros evangelios a los discípulos les cuesta darse cuenta frente a quienes están viviendo, con quienes están viviendo directamente su vida. Como que tienen la duda si es un profeta, y al final hay una declaración más, como que un camino que se van dando cuenta de quién es Jesús. Acá en Juan, Jesús es el Mesías desde el principio. De hecho, cuando se encuentran con Jesús, lo anuncian y dicen: vengan que hemos encontrado al Mesías. Es diferente como enfoca la revelación de Cristo en el Evangelio de Juan. Por eso es tan importante considerar la tradición propia que tiene el Evangelio de Juan para poder acercarnos al texto y, por ejemplo, sacarle un mayor provecho a la interpretación que vamos a realizar nosotros el día de hoy. Otro ejemplo es que el evangelista Juan utiliza un estilo que está marcado por personajes representativos, ¿ya?, que el redactor utiliza para dar a conocer su mensaje. Estos son elementos característicos de Juan. Utiliza ciertas figuras que él pone en el texto para dar la representación de algo. Por ejemplo, nosotros tenemos que de los 4 evangelios hay muchas cosas que solamente menciona Juan. Por ejemplo, algunos personajes. Nicodemo no aparece en los sinópticos y en Juan es revelado como un gran maestro de la ley que se acerca a Jesús para querer obtener conocimiento. E incluso después se le sitúa como alguien que va a pedir el cuerpo de Jesús y lo prepara para la sepultura. O sea, es alguien importante en el Evangelio de Juan que no es mencionado en los otros evangelios. Algo nos quiere decir con Nicodemo. Con Lázaro, hermano de Marta y María, no aparecen en los otros evangelios. Sin embargo, en el Evangelio de Juan es mostrado como el mejor amigo de Jesús. Tanto así que Jesús llega a llorar por su muerte y protagoniza uno de los milagros más importantes, que es la resurrección. También algo hay ahí que Juan nos quiere decir. La madre de Jesús, el evangelista se refiere a María como la madre de Jesús, no la nombra como María. Algo también nos quiere decir con eso, algo que representa a la madre de Jesús. Y el discípulo amado, que es esta figura literaria que es anónima, no sabemos quién es, que está presente en el Evangelio,
que es puesto como el modelo del seguidor de Jesús. Si ustedes se fijan, el discípulo amado es quien se cuesta en el pecho de Jesús, es decir, quien está cerca del corazón de Jesús, que está cerca del centro de lo que significa la figura de Jesús, es decir, está muy cercano a él. Ese es el modelo de seguidor representativo, aquel que está cerca del corazón, del centro de Jesús. También es quien está en la cruz, a los pies de la cruz. Ese es el verdadero seguidor, el que llega a los pies de la cruz. E incluso después es el que es testigo de las apariciones de Cristo. Es una figura que ha puesto el evangelista para darnos a conocer su enseñanza. Otros aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta como introducción para leer Juan es que en Juan no hay institución de los 12 apóstoles. No hay un listado de cuáles son los 12 apóstoles que conforman este grupo. De hecho, nombra muy pocos discípulos individualmente en el Evangelio. E incluso aquí aparece Natanael, que en realidad no aparece en los otros evangelios. Es decir, también hay ciertos agregados. Y no se les individualiza. Hay muy pocos nombrados. Y de hecho, en el texto que vamos a leer hoy, que vamos a estudiar, vamos a notar eso. Y Juan resalta el carácter divino de Jesús. Desde el comienzo, en el primer capítulo en el Evangelio de Juan, en esta estructura maravillosa, hermosa que hace de Jesús a través del logos, de la palabra, en el principio, o el verbo que también se traduce, en el principio era el verbo. Una hermosa introducción, preciosa, que realiza el evangelista viendo y revelando a Jesús como resaltando su figura divina desde el comienzo del evangelio. Ya, estas son algunas características solamente como a modo de introducción para acercarnos a una narrativa del Evangelio de Juan. Y propiamente tal la que vamos a analizar y vamos a estudiar y reflexionar y sacar algo de provecho el día de hoy es la lectura del capítulo 21, también conocida como la pesca milagrosa que relata Juan. Hay otra pesca milagrosa en Lucas, pero esta es anterior a la resurrección. Aquí en Juan aparece un relato asociado a la pesca milagrosa, pero ya con Jesús resucitado. El marco de esta historia se da luego del primer final del Evangelio de Juan. Si somos detallistas, podemos ver que al final del capítulo 20 hay una especie de conclusión del Evangelio, y posteriormente está esta historia de la pesca milagrosa. Por eso se conoce el final del capítulo 20 como el primer final de Juan, y después el segundo final en el capítulo 21. Pero en realidad no hay nada que nos haga sospechar que esto es un agregado en el Evangelio, porque todos los manuscritos que se tienen antiguos del Evangelio de Juan contenía el capítulo 21. Es decir, cuando circuló ya con el capítulo 21 contenido. No sería un agregado, ya a diferencia de lo que sucede en Marcos. Entonces, este texto de la pesca milagrosa se da donde Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos en este periodo de transición entre la ascensión, la resurrección, las apariciones, la ascensión y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cierto? Y dice el texto que se aparece junto al lago de Tiberíades, que este es el mismo que se comenta también en otras partes de la Biblia como el lago de Galilea, el mar de Galilea, el lago de Genesaret. En realidad algunos le dicen mar de Galilea porque era un lago muy grande, pero en realidad es un lago, no es un mar. Pero es el mismo, o sea, estamos hablando del mismo lugar cuando hablamos del lago de Genesaret, Galilea o Tiberíades, que se le nombra de manera distinta nada más. Y este texto, la historia dice que están reunidos 7 discípulos. Es curioso aquí, porque por eso quería darle la introducción, porque vamos viendo cómo va desarrollando
Juan esta historia? Porque nombra a algunos, dice, ¿cierto? Estaba Simón Pedro, estaba Tomás, llamado el gemelo, estaba Natanael, el cual no se nombra en los otros evangelios, estaban los hijos de Zebedeo, que no los nombra, solamente dice los hijos de Zebedeo, y dice otros 2 discípulos, como que no le interesa especificar quiénes son esos otros 2 discípulos. Al parecer quisiera dar un marco de un grupo que represente el número 7 en los que protagonizan esta escena, pero no necesariamente le importa al evangelista decir quiénes son. Solamente los más conocidos y otros 2. Y pone este grupo de discípulos en marco como un grupo representativo. Y en esta historia Simón Pedro dice que toma la iniciativa de ir a pescar, a hacer lo que sabía hacer bien, a lo que se había dedicado. Y en esta los discípulos, el resto de los discípulos de Cristo lo siguen. Dice que pescaron toda la noche sin éxito y luego se aparece Jesús en la orilla. Curiosamente, hermanos, Jesús se aparece en la orilla como un desconocido. No es posible que ellos lo puedan identificar. Puede ser un efecto de la distancia, pero hay algo acá. Es curiosa esta forma de Jesús de aparecer luego de su resurrección y de alguna forma no es perceptible a primera vista. Como que estuviera escondido, como que estuviera camuflado en algo o en alguien. A primera vista hay algo que sucede que no nos hace reconocer al Salvador inmediatamente. Si nos acordamos cuando Jesús se aparece en este mismo evangelio a María Magdalena, Jesús es confundido con un jardinero. Y solo se da cuenta María que es Jesús cuando la nombra y le dice María, cuando la llama por su nombre. Aquí Jesús se presenta como una persona anónima que anda en busca de algún alimento que le puedan compartir. De hecho, le hace la pregunta al grupo: ¿tienen algo de comer, hijitos, muchachos, amigos? Hay distintas formas en que traducen esa palabra, como lo llama. Muchachos, le dice, ¿tienen algo de comer? Tal vez nos puede pasar de largo este detalle, pero se fijan que Jesús está siendo identificado con alguien que les hace esa pregunta el día de hoy, en su realidad. En nuestra realidad, ¿quién nos pregunta: ¿tienen algo de comer? Jesús se identifica con los necesitados. Jesús se identifica con los hambrientos. Jesús se identifica con los pobres. En este relato, en esta aparición, Jesús se está revelando en aquel que nosotros vemos que tiene necesidad. Se identifica el día de hoy con aquellos que limpian vidrios de autos en los semáforos. Se identifica con aquellos que van cuando las ferias libres están cerrando para ver qué alimentos han dejado y se los pueden llevar a su familia. Son aquellos que están pasando necesidad. Son aquellos que necesitan de la ayuda y de la compañía de los seguidores de Jesús. La respuesta que ellos tienen es que no han pescado nada, no tienen nada que comer. Y Jesús les dice: tiren la red a la derecha. Y sucede el milagro, aparecen los peces.
de forma inexplicable. Y en este acto, el discípulo amado, al ver los peces, exclama: ¡es el Señor! ¡Es el Señor! Como decíamos, el discípulo amado representa el camino del verdadero seguidor de Jesús. ¿Por qué el evangelista dice que el discípulo amado se da cuenta y exclama con seguridad? No es una pregunta, no es ¿será que es el Señor? No es que se siente un poco confundido. Aquí hay una seguridad que el Señor está ahí. Podríamos preguntarnos, ¿cómo es que se da cuenta? ¿Cómo tiene la seguridad este discípulo amado que es el Señor? Él no ha visto su rostro. Sigue en la misma posición donde estaba anteriormente. No es posible que lo haya visto y se haya identificado, haya podido identificar a ese hombre con Jesús. Es al ver la cantidad de peces en la barca que relaciona lo que le está pasando en su circunstancia con la presencia del Señor. Es decir, vincula su vida cotidiana o lo que le está pasando en el momento de la pesca con la presencia del Señor. Podemos ver, desde mi punto de vista, que la actitud correcta del seguidor de Jesús tiene que ver con notar esas cosas buenas, con esas cosas bellas que nos ocurren en la vida cotidiana. Y darnos cuenta que en esas cosas está presente el Señor. Hermanos y hermanas, si miramos nuestra vida llena de testimonios, llena de vivencias, de experiencias con Cristo, que son innegables, que son alimento para nuestra vida, situaciones que a veces podríamos catalogar como serie de coincidencias, que de alguna manera nos han resultado favorables. En esas experiencias hemos visto que ha estado el Señor. Y es como nosotros declaramos y nos damos cuenta y reconocemos que ahí está presente. Y decimos igual que el discípulo amado, es el Señor. Y no estoy hablando netamente de temas materiales. Estoy hablando de las cosas cotidianas. Estoy hablando de ese abrazo consolador que llegó cuando más lo necesitábamos. Cuando en medio de nuestra dificultad y de nuestra oscuridad apareció esa luz de esperanza que nos llevó a un camino diferente. Porque aún en medio de dolores y de crisis intensas, aún en eso hemos visto que algo ha sucedido, que alguien está presente ahí, que es Dios, y que si somos perspicaces y tenemos la sensibilidad para notarlo, nos daremos cuenta que ahí está Jesús y no es otro, es el Señor. Cuando Pedro escucha esta declaración del discípulo amado, que es el Señor, va a su encuentro sin dudarlo, se tira, dice que se pone, porque está desnudo, se pone la túnica y se lanza al agua, sin dudarlo. Recordemos que Pedro es quien lo niega explícitamente a Jesús 3 veces, cuando Jesús más lo necesitaba en ese momento. Pedro lo niega 3 veces. Sin embargo, es el primero en tomar la acción de ir a su encuentro.
Porque, hermanos y hermanas, Pedro nos muestra que a Jesús no hay que tenerle miedo. Pedro no evade ese encuentro cara a cara, porque no hay nada que tengamos en nuestro interior, nada de lo que somos como personas, no hay nada tan malo en nosotros que seamos motivo de desprecio por Jesús. Por ello, hermanos y hermanas, no existe absolutamente nada que esté presente en nuestro Señor Jesucristo que deba producirnos miedo o terror. Hay enseñanzas que se dan, que reflejan a Jesús, como que hay que tenerle miedo, ver la segunda venida de Cristo como algo inminente y un juicio terrible. Y yo me pregunto, ¿quién es ese Jesús que produce tanto miedo? Porque en los evangelios no lo encuentro. Es como si fuera otro Jesús. ¿Qué imagen tan lejana de los evangelios hemos reflejado de nuestro Señor que damos esa impresión de miedo a las personas? Si bien hay una tradición que tenían los judíos de hablar del día de la intervención de Dios sería un día grande y terrible. Eso está. Pero de la perspectiva cristiana, desde Jesús, nuestro encuentro con Cristo no es para vivirlo temeroso. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le tengo miedo, porque no tengo nada que perder, solo que ganar al ver a Jesús, al encontrarme con Jesús. Si vivimos de esa manera nuestro encuentro con Jesús, y no solamente me refiero a cuando llegue la muerte, sino a ese encuentro con Jesús que tenemos a diario, que podemos cultivar con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, con nuestra iglesia. Ahí está Jesús. Ahí vivimos a plenitud del encuentro, cuando compartimos unos con otros. Dígame si no es así, ¿quién no le gustaría tirarse al agua e ir lo más pronto posible a ese encuentro con Jesús? No poder esperar. El barco no anda lo suficientemente rápido. Es necesario tirarme al agua para encontrarme con Jesús. Lo hermoso, maravilloso de Jesús, que conmueve y que emociona, es que cuando llega Pedro y el resto de los discípulos, Jesús tiene la mesa preparada, tiene todo listo. Tiene unas brasas, tiene unos pescados, tiene un pescado encima, dice, y pan. Tiene listo la mesa para nuestro encuentro con Él. Esta pandemia, hermanos y hermanas, a veces parece una verdadera noche de pesca, como la que vivieron los discípulos. Una pesca sin resultados. A veces sentimos que remamos y remamos y no llegamos a ninguna parte, que tiramos la red a un lado, que tiramos la red al otro, y nada sale. Nada nos resulta. Pareciera que nos sentimos abandonados. Pasamos por tiempos difíciles. Este tiempo de pandemia ha sido duro para muchos. El encierro, la sanidad mental, las relaciones personales, todo se ha puesto a prueba. El sistema de salud, el sistema de educación, las dinámicas familiares. Si bien hemos podido tener más tiempo para estar con nuestros seres queridos, a veces ese tiempo también
nos juega en contra de no poder tener nuestros espacios personales y a veces necesitarlos y explotar. Ha sido una difícil prueba, un difícil momento de la pandemia. Hemos sin duda vivido circunstancias también dolorosas. Hemos sabido de personas queridas que han partido. Y eso nos duele. Nos hace aún más difícil el camino. Son de esas noches que tiramos la red y no sale nada. Pero aquí viene la esperanza del texto de hoy. Podemos tener la certeza, hermanos y hermanas, que de alguna manera, que a lo mejor no nos podemos explicar, tenemos la certeza que el resucitado, que Jesús, que nuestro Señor tiene la mesa lista, tiene el escenario formado para que vivamos con Él en este tiempo. Que a pesar de nuestras circunstancias aún difíciles, Él es fiel en acompañarnos. Si bien, hermanos, la pesca milagrosa no tiene nada que ver con que Jesús vaya a multiplicar tus finanzas, que tu negocio va a mejorar en la pandemia. Si lo hace, qué bien, pero el texto de hoy no es para eso. No es para darte una píldora y decirte que si tú crees en Él, tu barca se va a llenar y tus problemas se van a acabar. Sería un discurso bonito para pronunciar un mensaje optimista que caería bien, pero no es la realidad, porque eso no te lo podemos garantizar. Porque el vivir con Cristo no necesariamente va a llevar a multiplicar tus recursos, sino que el término de esta historia, al término de lo que viven los discípulos en esta historia, tendríamos a todos los discípulos vendiendo los pescados y saldría en la historia cuánto margen sacaron, cuánta utilidad recibieron y en qué utilizaron esos recursos. ¿Cuánto fue la rentabilidad final de esa noche de pesca? Pero la multiplicación de peces no tiene que ver con eso. La multiplicación termina con un encuentro con Jesús. La certeza que tenemos con Él es que está presente en esa noche dura de pesca y donde nada resulta. Por eso la palabra de Dios el día de hoy nos reitera que Él no nos ha abandonado y que en tu vida todo lo bueno que ocurre está presente Él. En esto me refiero a los gestos bondadosos, en la compañía de tus seres queridos, en el amor reflejado y que está presente en tu vida, son motivos suficientes para reconocer y gritar: es el Señor, es el que está presente. Hermanos y hermanas, hay un dato curioso también en este texto que dice que una vez que sacan los peces, eran 153 los pescados, dice. ¿Quieren saber el significado de este número? Yo también quiero saberlo porque en realidad no lo sé. No he encontrado en realidad ninguna explicación relativa a los 153 pescados. Seguramente a los que recibieron este evangelio sí les hizo sentido el número de los 153. Pero también podemos sacar una enseñanza de eso. Porque en realidad, hermanos, a veces no tenemos todas las explicaciones de la Biblia. Podemos darle algún sentido al número 153, pero la verdad es que no sabemos a qué se refiere.
porque no tenemos las explicaciones para todo. Y en algunas cosas vamos a tener acercamientos más precisos. Pero en esta, de los 153, debemos confesar que no tenemos idea por qué son los 153. Lo que sí sabemos es la invitación final de Jesús, que les dice: vengan a desayunar. Un detalle en este final del texto, hermanos. ¿Se fijan que una vez que ellos llegan a la orilla, solamente Jesús es quien habla? Nadie se atreve a decir algo. Todo el tiempo, quien toma la iniciativa es Jesús. Y en el verso 13, nuevamente, al igual que cuando vimos el texto final de Mateo, aquí en Juan nuevamente recalca que Jesús es quien se acerca a sus discípulos. Él toma el pan, Él toma el pescado y Él se los sirve al resto de los discípulos. Dice que es la tercera vez que Jesús se aparecía a ellos, la tercera aparición, el símbolo del número 3. 3 veces niega a Pedro, 3 veces Jesús lo restaura. Y ahora 3 veces se aparece. En la reiteración también vemos que es así, que Dios, así como restaura a Pedro, y no hay duda que lo restaura, aquí también nos dice que no hay duda que Dios está presente en tu vida. No tengas dudas que Dios acompaña todo el transcurso, todo tu caminar, desde que te levantas hasta que te acuestas. Él está contigo y nunca nos ha dejado solos. Esta invitación, hermanos y hermanas, en que Jesús dice a los discípulos: vengan a comer, no es solo para este grupo de discípulos desconcertados que no entienden lo que están viviendo, también es para nosotros. Podemos ver cómo el resucitado permanentemente se hace presente en los encuentros post-resurrección a través de los espacios donde hay comida. Curiosamente, a nosotros los chilenos, que nos gusta tanto la comida, nos viene muy bien esto. Se dan cuenta que Jesús se aparece cuando están sentados a la mesa. Ahí Jesús aparece. En el partimiento del pan de los discípulos en Emaús, cuando parten el pan, reconocen que están frente a Jesús. Y aquí, con la mesa puesta, lista para el encuentro, Jesús nuevamente hace su aparición. La comida como un símbolo del compartir comunitario. La mesa no es para estar solo. La mesa de Jesús es para vivirlo acompañado. Donde nadie queda excluido. Es en la instancia de la mesa, de la comida de Jesús, donde somos desafiados por una parte, pero también somos animados. Es en ese momento donde podemos encontrarnos cara a cara con Jesús y con nuestros hermanos. Y que a pesar de nuestra incredulidad, de nuestro desconcierto, de la confusión que podamos cargar internamente, Él nos invita a comer y esa invitación se reitera, se renueva todos los días, porque a través de esa invitación y de ese encuentro Jesús todos los días nos devuelve la esperanza. Es donde se hace presente y se hace reconocible. Por eso, mis hermanos y hermanas, el día de hoy, cuando miremos nuestra vida, cuando miremos nuestros seres queridos, cuando miremos a la iglesia,
cuando miremos a ese grupo de personas, cuando miremos sus rostros y veamos las historias que cargan cada uno, las alegrías, las tristezas que hemos podido compartir. Cuando miremos y nos reconozcamos unos a otros, cuando valoremos esas amistades sanadoras que nos han restaurado en la vida, cuando escuchemos y reflexionemos sobre la palabra de Dios que nos trae alimento a nuestro espíritu, por todas estas cosas lindas que nos ayudan a vivir cerca de los pasos del Maestro. En fin, cuando logremos apreciar lo hermoso que hay en nuestro entorno y que ha sido regalado con el mayor amor por nuestro Señor, podamos decir, como el discípulo amado, es el Señor, ahí está el Señor. Amén. Espero que el Señor siga bendiciendo mucho su vida, hermanos y hermanas. Le mando un gran abrazo y que tenga un hermoso tiempo junto a su familia, reconociendo y valorando también a quienes nos quieren y nos cuidan y nos acompañan. Nos vemos, me despido, que estén muy bien. Un gran abrazo. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como las del águila. Gracias por permitirnos acompañarte. Como dice el apóstol, no dejando de conectarnos. Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, una comunidad para el bien de las personas.